Bueno, iglesia, muy buenas noches. Estamos aquí para compartir en la noche de oración, ¿sí? Estamos haciéndolo en vivo, pero también queremos que quede grabado por esta plataforma también para poderlo subir a nuestro canal y seguir alimentando nuestro canal con estos momentos, estos tiempos de oración que son tan necesarios en medio de toda esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Tengamos en cuenta de que Dios tiene el control de todo. Amén. Bueno, en esta noche de oración quiero compartirles eh, una palabra muy corta, pero que tiene un gran mensaje. Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16 hasta el 24 vamos a leer. Entonces yo quiero que estén pendientes, atentos a la lectura. Dice así la palabra de Dios. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Bueno, aquí vemos en la carta de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, ya las instrucciones finales. Aquí Pablo se está despidiendo, ¿ya? Y deja esas instrucciones para la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y aquí en estos últimos párrafos de su escrito, de su carta, Pablo deja unas instrucciones muy claras a la iglesia. Y yo quiero compartir cuatro principios que vemos aquí en esta carta de Pablo, ¿saben? Es fundamental entender que esta carta a los tesalonicenses tiene mucho contenido teológico sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Se basa mucho, nombra mucho la venida de Jesucristo. Y también nos da mucha información sobre algunas instrucciones que Pablo daba a la iglesia, como los deberes cristianos, cómo debemos comportarnos como cristianos. Y aquí en particular, antes de ya despedirse, en su carta da unas instrucciones específicas a la iglesia. Yo quiero que me acompañen para que veamos estos cuatro principios que tenemos, ¿sí? Primero que todo, el primer principio que quiero rescatar esta noche es estar siempre gozosos, dice la palabra. Estén siempre alegres. No pierdan el gozo, ¿sí? Y no solo gozarse de las cosas que nos hacen felices, sino también las cosas que no nos hacen felices. También estar gozosos en medio de la dificultad. No es fácil, claro. Uno diría, pero ¿cómo puedo estar alegre en medio de la dificultad? ¿Saben? Porque el gozo de que habla aquí la palabra de Dios no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con Dios mismo. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia, ¿sí? O sea, nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra conexión con Dios. Amén. Es el primer punto, estar siempre alegres. El primer principio que debemos tener en cuenta. Estar siempre alegres. El segundo principio que nos habla la palabra de Dios es orar sin cesar. Orar continuamente, constantemente, no dejar de orar. ¿Saben? La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es lo que nos conecta con el Señor, con esa parte espiritual que nosotros tenemos con la presencia de Dios. ¿Sí? Continuamente debemos hacer oración. Debemos formar en nosotros un hábito de oración. ¿Saben? Cuando nosotros eh, nos predeterminamos para orar todos los días, vamos a encontrar que podemos hacer un hábito de esto. Dicen que si uno hace 21 días seguidos algo, queda en nosotros un hábito. Así que
la misma palabra nos lleva a que debemos orar y hacer un hábito de la oración, porque es la comunicación directa con Dios. Tercer punto, tercer principio que quiero rescatar esta noche de la palabra de Dios es: dad gracias en todo, dice la palabra. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad, ¿sí? Dad gracias a Dios, agradecer por todo. Agradecer porque debemos reconocer la soberanía de Dios. Es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. No, no dar gracias en todo o no dar gracias, no demos gracias por todo, sino en todo. En todo debemos dar gracias. En todo. En lo que nos sucede, en lo que no sucede, en lo que llega, en lo que no llega, en la dificultad, en la alegría, en medio de toda esta situación demos gracias porque sabemos que Dios es soberano y tiene el control de todo. A Dios no se le ha salido nada de las manos. Dios no está esperando por ahí en un rincón a que todo esto pase. No, Él está tomando el control de todo. ¿Sí? Y demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Todos los días demos gracias a Dios. ¿Saben? Estuve leyendo un poco. Me encontré una frase que me gustó mucho y dice así: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Tremendo, ¿no? Cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. ¿Saben? Cuando se unen esos dos componentes, el gozo y la oración, nos lleva como resultado a ser agradecidos. Llegar a la gratitud de Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo en lo que Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿Sí? Ya te damos 3 puntos, 3 principios. Primero, estar siempre gozosos, alegres. Segundo principio, orar sin cesar, orar continuamente. Tercer principio, dar gracias a Dios en todo. Y el cuarto y último principio que quiero rescatar esta noche es: no apaguéis el espíritu, no menosprecien la profecía, examínenlo todo, quedémonos con lo bueno y no hacer nada malo. ¿Sí? Es como, ese es unir todas estas instrucciones que Pablo nos da. Es: no apaguéis el espíritu, no menospreciemos la profecía, examinémoslo todo, retengamos lo bueno y no hagamos lo malo. ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando dice no apaguéis el espíritu? Aquí estamos comparando prácticamente al Espíritu Santo como una llama, como un fuego, ¿sí? Porque cuando tú tienes y hablas de apagar, prácticamente lo que se nos viene a la mente: apagar, apagar. Bueno, está hablando de la llama, está hablando del fuego, porque al Espíritu Santo, bíblicamente, se le reconoce como fuego, ¿sí? El fuego del Espíritu Santo. Y tiene al Espíritu Santo, en la Biblia se le dan muchos símbolos, el agua, el aceite, pero aquí nos está hablando de no apagar la llama del Espíritu Santo. Esa llama que está allí en nosotros, ¿sí? Ese no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo que está encendido en nosotros. ¿Saben? Cuando uno en lo natural tiene o hace una fogata o prende una llama, hay que estar pendiente de ella. Cuando uno descuida la llama, cuando uno descuida el fuego y no está atento, se puede extinguir, se puede apagar. Y eso es lo que Pablo está dando a entender. No descuiden la llama del Espíritu Santo en sus vidas. No dejen que se apague. No se dejen enfriar. Manténganse encendidos, pero para mantener encendida esa llama que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas,
tenemos que estar pendientes, atentos de nuestra vida espiritual, atentos en tener una conexión estrecha con el que provee la llama, con el que provee el fuego, y es el Espíritu Santo. Pero también cómo se puede apagar la llama cuando la sofocamos, cuando la ahogamos, cuando le ponemos muchas cosas encima, ¿sí? Tú tienes y prendes el fuego, prendes carbón, prendes leña, y yo quiero que si tú has experimentado esto y le colocas muchas cosas encima, tiende a apagarse, tiende a extinguirse. Y es también cuando es una manera también de descuidar la llama. Cuando colocamos muchas cosas, mucho peso encima en nosotros mismos, nos llenamos de muchas cosas y descuidamos ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? O sea que estar atentos de ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, no dejar que se extinga, no dejar que se apague, ¿sí? Que mantener la llama encendida de ese fuego que hay en nosotros del Espíritu Santo. Miren las instrucciones tan tremendas que aquí Pablo está dejando a la iglesia, ¿sí? Era para que estuvieran pendientes de su vida espiritual, ¿sí? Y después sigue, no menosprecien la profecía, examínenlo todo. Esto tiene que mirarse en un solo plano. No menospreciar la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Saben, en estos tiempos se levantan muchas cosas, mucha palabra de profecías falsas, mensajes falsos, falsos profetas se levantan también. En medio de la crisis puede suceder muchas de estas cosas. Y lo que nosotros debemos es no menospreciar la palabra, no menospreciar lo que escuchamos, pero dice que examinarlo, ¿sí? Ponerlo a prueba, dice es la versión, nueva versión internacional. Examínenlo. Lo que ustedes están escuchando, lo que está entrando por sus oídos, toda esa palabra, todas esas profecías que estamos escuchando, cuando tú te metes a escuchar o te comparten, examina todo lo que escuchas a la luz de la palabra de Dios. Esa es la mejor lupa que nosotros tenemos, es la palabra de Dios. Bueno, voy a leer la palabra, examinar lo que está, pero no menospreciar la profecía, no menospreciemos la profecía. Sabemos que se están levantando falsos profetas, falsas enseñanzas, pero a la luz de la palabra, lo que podemos hacer es examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, ¿sí? Quedarlo con lo bueno. Sembrar en nosotros esa palabra buena en nosotros, esa palabra buena, eso que viene y edifica a nosotros, eso que nos exhorta también, ¿sí? Y también que nos dice también otra instrucción aquí en el principio número 4 es abstenerse de hacer todo mal. Toda especie de maldad hay que abstenerse de hacerlo. Abstenerse de entrar en pecado, abstenerse de hacer cosas que van en contra de Dios, abstenernos de no hacer cosas que puedan afectar nuestra vida, ¿sí? Malas decisiones también, que pensemos, examinemos también todo a la luz de la palabra, en oración a Dios, no hagamos cosas a la ligera, desesperadamente, tengamos calma también en medio de este tiempo tan difícil. Pero hay una de las cosas que dice la palabra, que es como la conclusión de todas esas instrucciones, es que la santificación completa, como la obra de Dios en nosotros, Él lo va a hacer. La misma palabra lo dice. Él dice aquí en los últimos versículos que leímos que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Dios quiere santificar nuestra vida. Y dice y habla y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Habla de nuestra Trinidad, habla de nuestro espíritu, habla de nuestra alma y nuestro cuerpo, que Él nos va a santificar, nos va a hacer irreprochables para cuando venga nuevamente Jesús y nos encuentre irreprochables, nos encuentre santificados. Amén. Eso es un proceso en nuestras vidas, pero esas instrucciones prácticamente
nos las está diciendo a nosotros. Bueno, hace muchos años, miles de años atrás, que fue escrita esta carta, pero también en este tiempo debemos aplicarlo a nuestra vida. Debemos aplicar esta palabra a nuestra vida, porque cierra en el versículo 24, el que los llama, el que nos ha llamado, él es fiel y hará todo esto en ustedes. Amén. Hará esa perfección en ustedes, esta santificación en ustedes. Así que iglesia, pongamos en práctica la palabra de Dios, pongamos en práctica, estemos siempre gozosos, no dejemos de orar, demos gracias a Dios en todo, no menospreciemos la palabra así por así, examinemos la palabra al contexto de la Biblia, de la palabra de Dios. Evitemos hacer lo malo y mantengámonos conectados en el Señor. Amén. Bueno, esta noche quiero que oremos juntos. Gracias, Señor Padre amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias por esas instrucciones. Gracias por estos principios que tú nos has regalado esta noche, Señor. Gracias. En ti confiamos, Señor. En ti tengo complacencia, Señor. Grande eres tú. Grandes son tus palabras, Señor. Grande es, Señor, tus cosas buenas que tienes para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti nada se te ha salido de control, Señor. En ti colocamos nuestras vidas, nuestras familias, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, porque todos los días, Señor, podemos abrir nuestros ojos, Señor, y estar sanos, Señor. Tener alimento en nuestra casa, tener un techo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, Padre amado. Todopoderoso, en ti confiamos, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Y recuerda siempre estar orando. No pierdas la fe. Recuerda que el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Amén. Así que demos gracias siempre en todo. Demos gracias siempre. Apliquemos la palabra de Dios. Así como la escuchamos, también debemos aplicarla. Bueno, Dios te bendiga. Y este domingo tenemos una reunión, una celebración dominical de mucho poder. No te la pierdas.